predicando y hablando de la palabra de Dios, y como estamos viendo lo que son los temas, los dones, ¿verdad? Que Dios los da por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Como sabemos, ¿verdad? Que Dios prepara a su pueblo y Él no los ha dejado, como decir, huérfanos o los ha dejado solos, sino que Él prepara a sus soldados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos luchar en esta vida, en esta tierra donde estamos viviendo, ¿verdad? Y prepararlos ¿para qué? Para expandir más el mensaje y la palabra de Dios, porque ese es uno de los propósitos y el plan de Dios, ¿verdad? Cuando Él da dones a cada uno de nosotros, que nosotros los pongamos en práctica, esos dones, y el Evangelio, la palabra de Dios, que pueda crecer y podamos cada día hacer su voluntad, ¿verdad? Por eso Dios los ha preparado, porque recuerden que Dios los da dones, también los da los frutos del Espíritu Santo, que también es algo que Dios lo prepara a usted, pero los frutos y los dones es algo diferente. Entonces estamos hablando de los dones. Y ahora, este domingo, vamos a hablar del don de la fe. Ya hemos hablado de varios dones, ¿verdad? Si ustedes se pueden recordar de algunos de ellos, pues estuvimos hablando del don de misericordia, el don de servir, don de profecía y algo más así. Pero ahora toca hablar del don de la fe. Es uno de los hermosos dones, y usted, a medida que vayamos profundizando más en esta predicación, se va a dar cuenta que el don de la fe lo tiene usted y lo tengo yo. Eso todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, los que hemos confesado y que Cristo Jesús es el Señor y lo hemos recibido como nuestro Salvador, tenemos ese don, ¿verdad? No todos los dones los tenemos, pero ese don sí lo tenemos cada uno de nosotros, y te lo voy a demostrar en base a la palabra de Dios. Y usted va a decir, sí, yo lo tengo. ¿Qué? ¿Lo ponemos en práctica? Sí, lo ponemos en práctica. El hecho que usted esté el día de hoy aquí en la casa del Señor haciendo la voluntad de Dios y todo, eso es que tiene fe, y ese es el don de la fe. Porque ¿qué es la fe? También dicen en el libro de Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos certezas, seguros que vamos a ir al cielo, que tenemos vida eterna. No lo hemos visto, pero estamos convencidos, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿ve por dónde vamos? Sí, tenemos eso. Usted tiene el don de la fe. Yo tengo el don de la fe, ¿verdad? Eso es parte que Dios los ha preparado a cada uno de los que le hemos recibido como su Salvador. Dios no los ha dejado huérfanos. Él los ha dado dones, y ese es uno de los que los ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a estar profundizando un poquito más adelante. Antes de todo, vamos a ir al libro vamos a leerlo para comprobar con la palabra que es un don, que es uno de los dones que Dios nos da, ¿verdad? Y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, el verso 8 y 9. Vamos a ir al libro de 1 Corintios capítulo 12, al verso 8 y 9. Esto es acerca de los dones espirituales que los habla en el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿verdad? Vamos a leer y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y dice así: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es un don; a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; y a otros fe por el mismo Espíritu; y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ahí lo vamos a quedar, ¿verdad? Pero vieron en el 9, a otros fe. Entonces, de ese don voy a hablar, a otros fe. Pero como les decía, ¿verdad? A todos Dios los ha dado y tenemos parte de ese don en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos recibir ese don de la fe? Hay muchos capítulos de la Biblia en los cuales nosotros al leerlos entendemos que por medio de ellos lo recibimos. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo para empezar, les voy a decir que la fe también es un fruto, ¿verdad? Así como es un don, es un fruto. Si usted se va y lo buscamos, un ejemplo, lo puede leer ahí. Si no, no vamos a ir todo, lo voy a decir dónde está. Y lo vemos en Gálatas 17, del 5:22. Usted va a ver los frutos del Espíritu Santo, y uno de los frutos es fe. Ahí lo encuentra. Entonces, ¿por qué le digo que usted tiene ese don y yo lo tengo? Porque si usted lee en Efesios 4:30, dice que nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo, usted fue sellado con la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Dios también? Que dice que Dios, cuando ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos: no los dejaré solos, les enviaré, dice, a ustedes la promesa. ¿Cuál fue la promesa?
el Espíritu Santo. Y todo lo hemos recibido, lo que tenemos a Cristo, todo lo hemos recibido porque esa es la fuerza que a nosotros los mueve y los hace caminar en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, uno de los frutos, les decía, es la fe. Entonces, usted tiene fe, yo tengo fe. ¿Cómo otra forma podemos obtener el don de la fe? Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Después la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted recibe ese don de fe y va aprendiendo más. Entonces, eso es fe, ¿verdad? Pero también hay otra forma como nosotros podemos recibir ese don. Y eso lo podemos ver nosotros cuando vamos a ver un poquito en el libro de, vamos a estar viendo en el libro de Hebreos capítulo 11. Ese capítulo 11, si ustedes que lo han leído y saben de qué habla, es el capítulo donde habla de la fe. Ahí nosotros podemos encontrar esos grandes hombres, cuántas maravillas y obras hicieron por medio de la fe. Pero hay uno especialmente en el cual yo les voy a estar hablando en esta mañana, ¿verdad? Y va a ser del padre de la fe. ¿Cuántos saben quién es el padre de la fe? Es llamado en la Biblia. Este es Abraham, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar leyendo. Y cómo Abraham recibió la fe. Ya vamos a ver. Dice que ahí lo vamos a estar profundizando, pero lo voy a adelantar. Dice que Dios le llamó y habló con Abraham. Entonces, vino el hablar, el escuchar a Dios, el oír la voz de Dios. Eso nos da la fe. Usted dice, pero yo he oído la voz de Dios. Usted está escuchando la voz de Dios cuando escucha la palabra, cuando lee su palabra. Esa es la voz de Dios ahora. Hoy la tenemos aquí, la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. En aquellos tiempos, pues Abraham todavía no había sido escrita la Biblia, ¿verdad? Pero Dios vino y le habló a él, pero él escuchó la voz de Dios. Al escuchar a Dios, entonces allí vino la fe. Y entonces cuando él creyó, y por eso es que se dieron esas grandes maravillas de este gran maravilloso hombre, que hoy lo conocemos como el padre de la fe. Es maravilloso. Entonces ya le di unos tres pasos como nosotros podemos tener fe. Entonces ya lo vio, que lo tenemos, que es un fruto del Espíritu Santo. Ya vimos que nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Ya vimos en Romanos 10:17 que cuando escuchamos su palabra también nosotros obtenemos fe. Entonces usted hoy no me puede decir, no, yo no tengo fe. Usted tiene fe. Ahora solo es que la pongamos en práctica, y la pongamos en práctica y empecemos a hacer lo que ella dice. Entonces, bueno, leído esto, entonces voy a llevarlos ahora a Hebreos. Quiero que vayamos al libro de Hebreos. Vamos a leer en Hebreos, especialmente vamos a ir los Hebreos 11. Vamos a leer del 8. Vamos a leer Hebreos 11 del 12. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 11. Vamos a leer del 8 al 12. Vamos a leer estos versículos para que profundicemos un poco más acerca de la fe y de Abraham, ¿verdad? Que estamos viendo cómo él usó la fe para que nosotros ahora seamos benditos por medio de él, bendecidos. Amén. Dice la palabra de Dios así en Hebreos 11, del 8 en adelante. Dice, es Hebreos 11, del 8 al 12. Hebreos capítulo 11, del verso 8 al 12. Dice la palabra de Dios así. Por la fe Abraham siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pues que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ahí lo vamos a quedar. Ahí vimos un poquito acerca de la historia de este hombre que los narra en el versículo 11 de los héroes de la fe. Estamos refiriéndolos a Abraham. Entonces, nosotros, como podemos ver ahí en Hebreos 11:8, donde leímos, dice ahí,
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. Ok, entonces ahí lo dice que él, ¿qué es lo que hizo Abraham cuando fue llamado? Abraham, para empezar, les decía yo, escuchó la voz de Dios, pero una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Muchos pueden escuchar a Dios, muchos escuchan la palabra, muchos escuchan, ¿verdad?, de su voz o algo que Dios es esto y todo. Está escuchando la voz de Dios. Dios no va a bajar desde el cielo y se le va a presentar como se le presentó a Abraham en aquellos días. Dios no necesita hacer eso. Ya Cristo Jesús vino a la tierra. Ya Cristo Jesús, ya Dios ungió a los hombres por medio de su Espíritu que los dejara la palabra. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted lleva la palabra, ese es Dios hablando a través de usted, porque las palabras que hablamos no son nuestras palabras. Cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando, es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Ahí está escuchando la voz de esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Escuchó a Dios y obedeció. Al obedecer, entonces Dios empieza a obrar en él. ¿Y cómo lo podemos saber nosotros? Lo voy a llevar a donde está la historia de él. Vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a ver el 1. Vamos al libro de Génesis 12, 1. Génesis capítulo 12, el verso 1. Esto es cuando el llamado de Abraham, cuando Dios se le presenta, dice la palabra de Dios así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí Dios le está hablando y le está diciendo que él se vaya de su parentela y todo. ¿Y qué hizo Abraham? Oyó, y al oír, él dice que Abraham obedeció a Dios. ¿Qué hizo? Cuando Dios le hace el llamado, vete, deja tu parentela, sal de esta tierra y todo, él cumplió y entonces obedeció la palabra de Dios, y así empezó Abraham a caminar en fe, y entonces empezó y le creyó a Dios. Y mire cómo sigue diciendo en el 12. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren, a los que te maldijeren serán, dice, los maldicieren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo Abraham dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. ¿Qué dice el 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, ahí vemos que él oyó la voz y se fue. Al irse, ¿qué está haciendo? Está obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, para ese don de la fe, nosotros se manifiesta en nosotros, pero una de las cosas que tenemos que hacer es oír la voz de Dios y obedecer. Si obedecemos a Dios, entonces nosotros ahí estamos poniendo en práctica ese don de Dios. Usted lo está poniendo en práctica el día de hoy. ¿Por qué? La palabra dice en Hebreos, el libro de Hebreos, donde dice que los congreguemos. Dice que no los dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Usted está congregando el día de hoy. Usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Es un mandato de la palabra de Dios que nosotros vengamos a la iglesia, que le busquemos, ¿verdad? Si no, pues podríamos estar en tantos lugares que pues el mundo presenta, pero no, usted ha propuesto en su corazón el domingo apartarlo para Dios, es decir, voy a ir a la iglesia. ¿Qué está haciendo ahí? Está poniendo en práctica el don de la fe, está cumpliendo con eso porque está obedeciendo a la palabra, así como este gran hombre que obedeció. Abraham, usted también está obedeciendo el día de hoy, estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Bueno, ese es uno de los, ¿verdad? El obedecer a la palabra de Dios. Entonces está llamando, otro de lo que tenemos es cuando nosotros venimos y obedecemos a la palabra de Dios y todo, Dios, así como nos ha dado de su espíritu, ¿verdad? Y todo, que los da con su espíritu, los da los frutos del espíritu y todo, pero también Dios por medio de la fe nos da fuerzas, aún de donde nosotros ya no tenemos fuerza alguna. Cuando usted tiene fe, por medio de esa fe, usted recibe el poder y la fortaleza para hacer grandes cosas en Dios. Las cosas que si usted no tuviera fe es imposible poderlas hacer. ¿Por qué? Porque el tener fe es estar
dice en el Hebreo 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido, es estar seguro. Entonces Dios los fortalece y los ayuda. ¿Para qué? Para nosotros poder seguir en este caminar y saber dónde nosotros vamos y quiénes somos. Y eso solo lo hacemos y lo logramos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ahora que tenemos en Cristo, nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Nosotros ahora tenemos la certeza de que está seguro usted que al morir va a ir al cielo. Eso es estar seguro, eso es una certeza. Estar seguro que usted tiene vida en Cristo Jesús. Y eso usted solo que lo puede obtener a través de la fe, porque eso es fe, ¿verdad? Ver las cosas, hacerlas propias, lo que nosotros pues no lo vemos ahorita, pero sabemos que el día de mañana lo vamos a obtener y lo vamos a hacer, porque estos grandes hombres, eso fue lo que hicieron. Abraham, Dios le prometió al inicio la tierra prometida. Él llegó, pero él no la vio, no la habían conquistado. A quienes se la dio por heredad fue a la descendencia de él. Sabemos nosotros que quien ya conquistó la tierra fueron el pueblo de Dios, que son de las 12 tribus, ¿verdad? Pero todo esto viene de la descendencia de Abraham. Por medio de él son benditas todas las naciones y por medio de él somos benditos nosotros, ahora bendecidos nosotros. ¿Por qué? Porque también nos dio la promesa que por medio de él iba a venir el Mesías, iba a venir el Cristo, y por medio de Cristo dice bendecida todas las naciones y toda la tierra. Nosotros que no éramos parte del pueblo de Dios, ahora en Cristo Jesús, por medio de esa promesa y por medio de que Abraham le creyó a Dios y tuvo fe, entonces nosotros somos bendecidos también. Eso es fe, ¿verdad? Saber nosotros tener esa certeza de seguridad. Él no lo vio, pero la descendencia de él lo vio. En el caso de nosotros, tal vez nosotros un ejemplo ahorita, para dar un ejemplo, ¿verdad? Puede ser de que nuestros hijos tal vez no estén caminando en los caminos de Dios y todo, pero nosotros tenemos fe. Nosotros por fe sabemos de que ellos un día van a venir y van a regresar. Tal vez, algunas veces no lo vamos a ver nosotros, no vamos a ver a nuestros hijos sirviendo. Pero vemos el ejemplo de muchas personas que han servido al Señor y han tenido fe y han creído en la promesa donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o tú y tu familia. Entonces nosotros creemos que por medio de nosotros va a ser salva nuestra familia y nuestras generaciones. Por medio de nosotros son benditas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Creerle a Dios. Que lo vemos, algunas veces lo van a ver. Algunos pues lo ven, otros no lo van a ver, pero sí vemos el ejemplo de muchas personas, o nosotros que ya somos mayores, tal vez nuestros padres los inculcaron que fuéramos a la iglesia, que buscáramos de Dios, y cuando ellos estaban en vida, no lo hacíamos. Pero ahora tal vez ya pasaron, ¿verdad?, la presencia de Dios, pero ahora muchos de ustedes están aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Por esa promesa y por esa fe que sus familiares tuvieron. Amén. Entonces, esa es la certeza, ¿verdad? Eso es que nosotros estamos seguros, estamos convencidos que Dios por medio de nuestra fe obra. Y eso es fe, hermano. Eso es fe. Creerle a Dios, creerle. Porque es lo mismo cuando dice ahí siempre, el Hebreos es un libro tan hermoso, el capítulo 11, y usted lo puede leer del 1 en adelante. Y mire, Hebreos 11:6 dice, Hebreos 11:6 dice, pues, se lo voy a leer para no, Hebreos 11:6. Mira Hebreos 11:6 para que vea de lo que estamos hablando. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay que tener fe para agradar a Dios, pero hay que creer también que es galardonador, dice, de los que le buscan. Y eso es parte, ¿verdad?, de la fe. Nosotros, por eso cuando nos acercamos a Dios hay que tener fe, hay que creerle que le hay. Y eso es lo que este gran hombre de Dios hizo, Abraham. Abraham tuvo fe. ¿Ustedes creen que es fácil un hombre que no había crecido en aquel tiempo, pues donde él vivía, su parentela, allí adoraban mucho a Dios, y después salir y seguir a un solo Dios, donde ellos estaban acostumbrados a un Dios que a él se le presentó y decirle, deja tu pueblo, deja tu tierra, deja tu padre, deja todo y vete y anda, irte para acá sin saber a dónde iba? Y eso es tener fe. Eso es tener fe. Por eso este hombre le conoce como el padre de la fe.
Ahora nosotros la Biblia dice, bienaventurados vosotros que si aún no, sin verlo han creído. Nosotros no vivimos en el tiempo que Cristo Jesús vino a esta tierra, pero yo y usted creemos que Él es Dios y que tiene el poder para levantarlos y que Él tiene el poder para darlos vida y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que está preparando moradas para cada uno de nosotros. ¿Eso cómo lo sabemos? Por la fe. Eso es fe. Ese don es tan maravilloso, por eso que cuando llego a esto le vuelvo a repetir, usted y yo tenemos fe, por eso usted está aquí, por eso yo estoy aquí, porque hemos creído y sabemos que hay cosas tan maravillosas las que Dios está preparando y ha preparado para todos aquellos que le aman, y esos que le amamos somos nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios ha dado de su fe a cada uno de nosotros. Gloria a Dios porque usted ha escuchado, Dios ha escuchado su palabra, ha sido, y esa fe está creciendo cada día en cada uno de nosotros. Y la fe tiene un crecimiento en la vida del cristiano, porque dice que el camino del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, dice que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto. Cuando usted viene a Cristo, está iniciando, tiene fe, ¿verdad? Pero a medida que va creciendo más, se va acercando a Él, esto le va aumentando la fe, las luchas, las pruebas, las tentaciones, todo eso. ¿Es para qué? Para que usted crezca en el Señor, para que usted crezca en la fe. Abraham así sucedió y pasó. Cuando él vino, Dios el llamado que le hizo fue que lo llevaba a una tierra prometida. Pero a medida que él iba creciendo y todo, y fue él creciendo en el caminar con Dios. Si ustedes, ya se lo voy a leer, y ustedes se acuerdan, cuando vino Dios, pues él dice que él había crecido mucho en bienes y todo, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 11, que antes leímos, ahí dice que cuando él se casó, Abraham dice que se casó con su esposa y su esposa se llamaba Sarai, pero Sarai era estéril, dice ahí. Él ya lo sabía desde el momento que él se casó con ella, era estéril, ¿no? Pero ellos empezaron a caminar juntos y todo, y él creció y creció en bienes y en tantas cosas. Y dice que otra vez le presentó Dios y le dijo, ok, pero yo no tengo hijos, ¿quién va a heredar todo esto que tengo? ¿Mi criado lo va a heredar? No, le dijo, yo te voy a dar un hijo, le dijo, y le dio hasta el nombre y todo. Entonces cuando le da la promesa, ¿qué sucedió? Ahí nosotros podemos ver que es el padre de la fe, pero en ese momento cuando Dios le da la promesa, él estaba en crecimiento, Dios lo iba haciendo crecer a medida que iba caminando. Dice que él no le creyó a Dios en ese momento, él dice que le causó risa. Lo mismo a Sarai le causó risa cuando él le dio la noticia. ¿Por qué? Para una era que cuando él salió, si lo leímos, ustedes se acuerdan que él era de 75 años. Ya todo esto habían pasado 25 años cuando ya Dios se le vuelve a presentar y le da la promesa de que él va a tener un hijo, un heredero. Entonces, ¿qué sucede? Le da la promesa. Él ya dice que era un hombre, la Biblia lo dice ahí, de 100 años, han pasado 25 años. Y dice que Sarai, que se llama su esposa, era de 90 años. Y la Biblia nos dice que ya ese tiempo era imposible a la mente humana, pues en otras palabras, porque ustedes saben que ya Dios ha diseñado el cuerpo de ustedes, mis hermanas, para una edad hasta productiva, pues hoy con la ciencia ya ha visto tal vez hasta 60 años creo, pero ya una señora de 90 años pues ya es imposible a nuestro pensamiento y a la ciencia y todo, ¿verdad? Pero lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios todo es posible. Ella de 90 años, estéril, póngase a pensar en todo eso. Entonces no era fácil. Abraham de 100 años y todo, y dijo, no, ¿cómo va a ser posible esto? ¿No? Entonces a él todavía le faltaba un poco, porque no le creyeron en ese momento. Pero como Dios es Dios, y Dios es poderoso, y Dios puede levantar hijos, quizás de mayor tiempo, porque Él es Dios, Él los hizo a nosotros y Él es el que hace todas las cosas posibles, ¿verdad? Entonces, por eso es de que les digo que nosotros ahí lo vamos a ver que es un proceso de crecimiento cuando se va en el caminar con Dios, pero a medida que Dios los va formando y vamos en el caminar, nosotros vamos alcanzando todo ese conocimiento. Vamos a ir al libro vamos a ir siempre a Génesis, vamos a ir a Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 22. Vamos a ir a Génesis. Déjenme ver. Vamos a ir primero al libro. Vamos a ir a Génesis, pero no al 22. Vamos a ir al 17, el 15, 16 y 17 primero.
Vamos a ir a Génesis 17, Génesis capítulo 17, el verso 15, 16 y 17. Libro de Génesis 17. ...15, 16 y 17. Mire lo que Dios le dice aquí a Abraham. Génesis, estamos en Génesis 17, el verso 15 al 17. Dice así. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, oiga bien, tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Y le bendeciré y también te daré de ella hijo. Y si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones y reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y después, y Sara ya de 90 años, escuchen las edades, 100 y 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Bueno, hasta el 17 lo íbamos a leer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros les estaba diciendo yo, ¿qué dicen? Que él se rió, Sara también. Entonces ellos estaban en un crecimiento. Y nosotros nos puede suceder eso a veces cuando nosotros estamos nuevos, vamos a decir nuevos en la fe, que tal vez somos nuevos en conocer de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros todavía desconocemos la grandeza y el poder de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia, dice su palabra, porque dice su palabra que mi pueblo por falta de conocimiento fracasa, ¿verdad? Entonces nosotros, si no tenemos el conocimiento, no estamos formados en la palabra de Dios, muchas cosas que para nosotros los pueden decir o los puede decir la misma palabra de Dios, que Dios está hablándolo, pueden ser para nosotros un poco todavía demasiado grandes, ¿verdad? Pero para Dios no lo son. Entonces eso es parte que nosotros todavía estamos creciendo en la fe. Se puede suceder, ¿verdad? Que tal vez nosotros, puede ser de que nosotros estamos en este país, para un ejemplo, ¿verdad? Entonces todavía muchos tal vez no tienen casa, no tenemos casa y Dios quiere que tengamos una, ¿verdad? Pero ¿será posible para mí? No, falta de fe, ¿verdad? Lo que tenemos que es orar, pedirle a Dios, buscar, esforzarlos y todo, y creerle. Y Dios quiere que nosotros, dice, crezcamos en todo, así como prospera nuestra alma. Pero ¿qué quiere? Que primero también seamos fieles, buscar el reino de Dios en sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario, queremos buscar primero las cosas de afuera y por último las cosas de Dios. Pero el plan de Dios o el camino de Dios no es así. Primero Dios quiere que nosotros crezcamos, que le seamos fieles y todo, y después van a venir las bendiciones. Y si no, dígame usted que estamos en Cristo Jesús, cuántas bendiciones nosotros nos vemos y vemos cuántas cosas los llegan en nuestras vidas y los asombramos, ¿verdad? Decimos, gracias Señor, ¿verdad? Porque han pasado momentos difíciles, todos pasamos momentos difíciles a medida que vamos creciendo en el conocimiento y en la fe con el Señor, pero después nosotros que somos fieles y esperamos al Señor, vemos cómo los cielos se abren y cómo Dios empieza a obrar maravillosamente en nuestras vidas. Y eso es lindo y hermoso, ¿verdad? Entonces, eso es parte del crecimiento que nosotros vamos teniendo en nuestra fe. Si nosotros vemos el ejemplo de este gran hombre que es llamado el padre de la fe, él en cierto momento todavía vemos cómo iba creciendo. Eso que él nos trae a nosotros, que era un hombre común y corriente, en el caso como nosotros. Dios puede usarlo a usted, o puede usarlos a nosotros. Él lo forma y todo. Él formó a este hombre por medio de la fe. Él lo está formando a usted. Él me está formando a mí. Y nosotros un día, el día de mañana, dice que vamos a llegar a la estatura a alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, a medida que vayamos creciendo en el Evangelio. Entonces va a ir creciendo la fe en nuestras vidas, y entonces las cosas que ahora son imposibles en otro tiempo van a ser posibles para nosotros. ¿Por qué? Porque ya esos problemas que ahorita nosotros los vemos gigantes, los vemos grandes, porque tal vez no tenemos la estatura, digamos, el crecimiento ya grande espiritualmente, pero ya cuando nosotros crezcamos, esas cosas que ahora son grandes, en otro tiempo las vamos a ver pequeñas. Porque a veces cuando nosotros estamos así, si la fe, una cosa tan pequeña los pone como quien dice a temblar, pero ya cuando nosotros crecemos en Cristo, ya esas cosas ya decimos, no, para nosotros eso no es nada, ¿verdad?
Y eso es lo que a nosotros nos ayuda cuando nosotros vivimos en fe, pero todo esto lo hacemos por la misericordia y porque es un don de Dios, porque es un don de Dios y porque también es un fruto de Dios. La fe es un fruto, como lo leí ahí en Gálatas 17:22, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros somos capaces y somos de alcanzar esa estatura y somos capaces de vencer, pero en Cristo Jesús. Si usted quiere hacerlo solo, no va a poder, pero con Cristo Jesús, Cristo Jesús los ha preparado y no los ha dejado solos y los ha dado este gran don que es el don de la fe, y también es un fruto, como se lo decía, ¿verdad? Entonces estamos muy maravillados con el Señor. Mire, también por la fe, nosotros vamos a leer ahí, voy a leerle siempre en Hebreos, le voy a leer Hebreos 11:12, de lo que leímos. Nosotros leímos Hebreos 11 del 8 al 12, voy a ir al 12 lo que dice. Por la cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué fue lo que sucedió acá? En Génesis ya Dios los habla en Génesis. Vamos a leer Génesis 22 del 17. Vamos a leer Génesis capítulo 22, 17 y 18. Mire acerca de esta promesa del Señor, de lo que leímos en Hebreos 12. Vamos al libro de Génesis capítulo 22, 17 y 18. Génesis 22. Mira el 17 y el 18. Dice la palabra de Dios así. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Oiga bien el 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué maravilloso, qué linda esa gran bendición y promesa que Dios le da a Abraham. Y por esa fe que Abraham tuvo, le creyó a Dios y todo. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios, porque el 18 es lo que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En aquel tiempo solo era una nación, era Israel. Ahora es en tu simiente todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es hermoso. Cuando usted obedece al Señor, en usted van a ser benditas, decía yo, todas nuestras generaciones. Nosotros dicen que somos, pues los que le creen a Dios, dicen que Dios bendice primera, segunda y tercera y hasta cuarta generación. Lo que yo les decía, sus hijos van a ser bendecidos, toda su familia, nietos, bisnietos y todo. Nosotros tengamos fe y creamos en eso, que ellos van a seguir en este caminar, porque una vez que usted vino al Señor y le creyó al Señor, dice que se reventaron las cadenas de esclavitud y dice que Dios quitó esa venda. Dice que el diablo los tiene sellados y vendados con una venda. Ahora nosotros hemos despertado, hemos vuelto a nacer y conocemos a Dios, y nosotros ahora todo aquello que veníamos arrastrando de nuestros antepasados, ancestros, que eran tal vez muchas cosas que gente que se practicaba, hechicería, brujería, que practicaban todo vicio, sea droga, sea alcohol, como usted le quiera llamar, o todo lo que es pecado. Ahora que usted vino a Cristo, esas son cadenas del diablo que tenía atado y los tenían atado a otros, pero usted es bendecido y usted ha reventado esas cadenas. Ahora en Cristo usted es bendición, y no solo para usted, sino que para los que vienen detrás de nosotros. Creámosle al Señor por fe que nuestros hijos van a seguir sus pasos, que nuestros nietos, bisnietos y nietos. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor, y eso solo lo podemos obtener por medio de la fe. Así como Abraham le creyó que iban a ser benditas todas las naciones por medio de él, que eso somos nosotros ahora, porque por medio de Cristo Jesús nosotros dice que hemos sido agregados al pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros ahora dice que somos su pueblo, somos una sola nación en Cristo Jesús por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dios dice que juntó o reunió consigo al mundo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todo aquel que cree y viene al Señor es hijo del Señor. No solo el pueblo de Israel, sino que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús.
¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos. Entonces usted, por esa promesa que Dios le dio a Abraham, y Abraham tuvo fe y le creyó, somos bendecidos, y ahora por medio de nosotros usted va a ser y es bendición para todas sus generaciones. Amén. Gloria a Dios. Así de que voy a terminar con un versículo, y esto es lo que quiero que les quede también en su corazón. Hebreos 12:2, se los voy a leer. Siempre en el libro de Hebreos 12:2. Dice la palabra de Dios así. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Vamos a buscar Hebreos. Aquí está. Es Hebreos 12:2, hermanos. Dice así. Oiga bien lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios, del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. ¿Qué quiere ver con esto? No quitemos la mirada de Cristo Jesús. Tengamos los ojos puestos en Él. Y si tenemos los ojos puestos en Él, eso es fe. Y Él no lo va a defraudar. Y con Él, dice el libro de Filipenses, en Él somos más que vencedores. No importa la lucha, la prueba, lo que venga, aférrese, tenga fe. Así como tuvo este hombre, Abraham, yo le invito para que nosotros seamos imitadores de estos hombres, que ellos, al oír la voz, tomaron decisiones, fueron a los desconocidos, confiaron y esperaron en Él, y ahora nosotros somos parte de la bendición, y usted esta bendición tome la suya para que usted también sea parte de su familia, de los que vendrán. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a orar para ya despedirlo. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos a Padre amado por este hermoso momento en el cual tú, Padre, los has hablado a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que esa fe que tú has puesto en cada uno de nosotros, como lo hemos aprendido el día de hoy, que cada día crezca más y más, Señor, y esos problemas que aún hoy los vemos grandes, los podamos ver pequeños el día de mañana, Señor. Ayúdalos a seguir firmes en este caminar para que nosotros seamos de bendición a toda nuestra familia y a aquellos que vendrán después de nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, y todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Amén.